Les pongo lo siguiente. Invitar a Carlos a que suba. Hacemos una pequeña ronda de comentarios de las presentaciones que vimos ahora. Excelentes presentaciones. El café lo vamos a suprimir. Digo, hay café allá afuera, después si quieren tomar, no hay problema. El problema es que comenzamos un poquito tarde y tenemos otra actividad a las 12, tendría otra actividad. Y estamos muy cerca a las 12, entonces vamos a hacer esta ronda de preguntas ahora, si les parece bien, y cumplimos más o menos recuperando el tiempo perdido. Me permito, primero, felicitarlos, tanto a Carlos y a Daniel, excelentes presentaciones, como a quienes lo precedieron. Creo que todas las presentaciones están incorporando lo que es el motivo del encuentro, hablar de tensiones y desafíos. En particular estas dos creo que recogieron dos elementos muy claves, muy importantes o centrales. La presencia o no en París, creo que una perspectiva, una muestra, una miscelánea muy interesante, y además hasta factores políticos, ¿no? No estando, no sé, Macron en la Sorbona, creo que dijiste tú ahí. Muy interesante. Y Daniel, que plantea esos 5 o 6 aspectos de desafío y tensiones, que lo último que queda es la última esperanza queda es el aspecto pedagógico. Fue fuerte, fue contundente y también nos debe dar ilusión, esperanza, de cuál es un poco parte de la salida. Quisiera si alguien tiene una pregunta, la diga a voz alta, a capela, no hay micrófono, pero que hay alguna pregunta, levanta la mano y hace la pregunta. Cristian. Ah, ¿funciona? Ah, está. Ese funciona bien. Gracias primero a Carlos y Daniel. Y mi pregunta es para Daniel. Si crees que el olimpismo comprometido con la educación que hay estructurada en la Carta Olímpica es algo universal hoy. Se puede ser aplicado a todas las sociedades de la manera que ya está. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Cristian, es muy interesante. Yo creo que como está en la Carta Olímpica, merece la aplicación, y antes de que suceda la aplicación propiamente dicho, debería haber una adaptación. Una de las cosas que hemos visto, generalmente lo tenemos todos en los distintos países, que los momentos de los Juegos Olímpicos son particulares para hacer educación olímpica, pero porque hablamos de Juegos Olímpicos. El gran reto para nosotros, esto quiero que lo sepan porque es materia de charla constante en nuestro comité, en el Comité Pierre de Coubertin argentino, es aprovechar todas las circunstancias. Y fíjense, lamento por ser autorreferencial, pero la importancia que tiene para la Argentina haber ganado el Campeonato Mundial de Fútbol, que es un deporte olímpico, pero que tiene la posibilidad de reflejar los valores que ese equipo, que los deportistas individualmente, han tenido que sufrir como una verdadera sucesión de batallas por cómo se ha dado la competencia. Yo creo que la docencia argentina debe recoger como un hecho histórico lo que pasó en los partidos de Argentina, cómo se ha reflejado la resiliencia, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comprensión, la aceptación, inclusive esta cuestión siempre cambiante que nos ha llevado hasta la propia final del mundo, que ha sido para los argentinos, y creo que muchos de ustedes compartirán, un momento casi cardíaco. Es decir, en un encuentro deportivo en el que estaba tanto en juego y también tantos valores, ese deseo por lanzarse a ganar un partido de fútbol, que es un partido de fútbol como cualquier otro, pero que en este caso y en particular a nosotros nos identifica porque estuvo el 10% de la población argentina celebrando junta. Muchas veces en Argentina tenemos el comentario, dice, si la gente reaccionara igual con la educación o con la salud o con las responsabilidades democráticas y no con el fútbol. Bueno, lo que pasa es que en el fútbol hay personas mucho más creíbles que los políticos. Este es un debate que hay que dar puertas adentro. Pero es importantísimo revalorizar los ejemplos que tenemos cerca. Es decir, han sido nuestros deportistas, y esto lo digo con respecto al fútbol, pero también lo digo con nuestros excelentes representantes. Por ejemplo, en mi provincia tiene 2 chicos que han sido este año
deportistas de altísimo nivel. La primera participación de un catamarqueño en los Juegos Olímpicos se produjo en los Juegos de París, con un chico que es tirador y que salió octavo, llegó a la final. Eso para un catamarqueño, la primera vez que participa en Juegos Olímpicos y encima finalista. Logró diploma olímpico. Y otro deportista enorme que tenemos es Agustín Tapia, que es un jugador de pádel, que no es un deporte olímpico, pero es un chico que acaba de arrancar una ovación impresionante ganando las competencias en Roland Garros en pádel, que no es un deporte olímpico, pero es un deporte. Yo creo que tenemos que fijarnos en nuestros héroes locales. Córdoba, por ejemplo, es una provincia que tiene cientos de deportistas olímpicos, tiene muchos ganadores de medallas olímpicas, y eso debe ser aprovechado, porque son más conocidos en la vida cotidiana. Así que lo importante es hacer que lo global se vuelva local, mirar lo global y aplicarlo en la forma local. Y la importancia que nos da la Carta Olímpica es que aplica fundamentos. Pero vuelvo otra vez a la parábola del labrador. Todos tenemos recursos, lo usamos de distinta manera. Todos tenemos semillas, lo usamos de distinta forma. Pero el tema es tratar de concebir lo que realmente está al alcance nuestro. Tratar de tener la anticipación del docente rápida para que sea un hecho educativo. Nos pide Nelson. Okay. Quisiera complementar la pregunta de Cristian. Enfocándome en el programa de educación en valores olímpicos, yo diría que de por sí no es un instrumento global, pero está diseñado para que se globalice. Digamos, la palabra clave la dijo Daniel en el sentido de que tanto estos programas como muchos de los documentos del Comité Olímpico Internacional están diseñados para que uno los adopte, pero los adapte, y eso es absolutamente clave. Entonces, de ese manual, por ejemplo, se dice, como muchas otras cosas del movimiento olímpico, que es eurocéntrico, y pues eso es una realidad, porque quienes participan ahí son mayoritariamente científicos europeos y demás, ¿cierto? Pero clarísimamente lo expresa el manual, el programa de educación en valores olímpicos. Este manual está diseñado para que usted lo adopte a sus necesidades y a sus contextos particulares. OEP, sí, el OEP o PEVO, sí. Primeiro, queria felicitar os dois dissertantes pelo alto nível das apresentações, e eu estou fazendo um esforço para voltar a falar em português, porque eu volto para casa no final de semana e tenho que me lembrar como fala em português. Eu queria fazer uma consideração sobre a apresentação do Carlos Villegas e, a continuação, uma pergunta. Primeiro, ayudar ahora en español. Lo percibí lo mismo, que la gestión de Thomas Bach hizo todo un esfuerzo a mencionar Coubertin. Incluso he comentado en otras oportunidades a María Bogner la cantidad de producción en nombre de Pierre de Coubertin que hicieran los Centros de Estudios Olímpicos del COI en este periodo. Nunca hubo igual. Así que esto es reflejo de esta gestión, ¿no? Así que creo que tú lo pegas muy bien este tema. Me gustó mucho de percibir que no lo percibí solo, ¿no? Pero la pregunta ahora es que, bueno, lo seguro. Gracias, Sina. Otro día vi Cristian comentando la falta de Coubertin durante París y discutimos un poco de esto, nuestras percepciones, pero coincido también contigo que creo que en relación a otras ediciones, para bien y para mal, estuvo más presente. Porque como un ser humano es natural que hagan críticas a él también. Y a mí no me preocupan las críticas, me preocupa la falta de contrapuntos a estas críticas y que muchas veces se quedan callados. Y ahí se sumarían a tus comentarios
las excelentes respuestas, no de este año, pero de más largo tiempo, del Comité Pierre de Coubertin de Francia, producieran respuestas continuadas a periodistas que hacían estas críticas. ¿Sí? Bueno, y la pregunta entonces, ¿cómo ves si seguirá, en tu percepción, la presencia de Pierre de Coubertin como fue en este periodo de Thomas Bach? Con el nuevo presidente, que no lo sabemos, no tengo idea. Y cómo ves para 28, que para mí fue una introducción a los Juegos de 28 preocupante. Lo que he visto me preocupó y espero que sea solo una representación, una percepción muy superficial mía, pero me preocupó. Y si ves que entonces 28 seguirá con eso, porque también dependerá del presidente nuevo. Gracias, Nelson, por la pregunta. Frente a la primera parte, yo debo reconocer que quedé enormemente preocupado cuando vi la lista de 7 candidatos para suceder a Thomas Bach. Y la primera reacción es, solo hay una mujer entre los 7 candidatos. Y ahí yo creo que tenemos que hacer una crítica y tenemos que hacer toda una reflexión, porque si algo ha hecho Thomas Bach y el movimiento en los últimos tiempos es garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Pues tú lo revelabas, ya prácticamente esa brecha se está cerrando, en los Juegos Olímpicos ya es 50%, en las comisiones ya es 50%, y bueno, se está ganando terreno, de tal manera que las oportunidades están, pero yo tengo que decirlo claramente, me siento totalmente decepcionado de que no se hayan postulado más mujeres, y ahí había personas muy capaces. Por ejemplo, yo estaba absolutamente seguro que Nicole Hovertz se iba a postular como una de las candidatas, siendo vicepresidenta actual del COI, siendo atleta olímpica, siendo de un comité olímpico pequeño, etcétera, y no entendería, por ejemplo, por qué no se postuló. De tal manera que, primera reflexión, tremendamente decepcionado, y tremendamente decepcionado también por algunos de los nombres de los caballeros que están en esa lista, empezando por Sebastián Coe, que después de lo que tú explicaste muy bien, no entiendo cómo tenga la cara para postularse, además de que con él hay un tema absolutamente de edad que se ha aclarado suficientemente. En caso de que Sebastián Coe fuera electo para la presidencia del COI, no podría estar sino 3 años, no podría ni siquiera cumplir su primer mandato. Lo primero que tiene que hacer es cambiarle su estatus como representante de una federación internacional por un miembro COI individual, pero inmediatamente a los 3 años llegaría a los 70, que es la fecha límite, y excepcionalmente le podrían prolongar por otros 4, lo cual quiere decir que podría estar máximo 6 años como presidente, cuando el primer mandato es de 8 años, y por supuesto no podría ser reelecto por otros 4. Entonces no entiendo, y es el caso de otros, inclusive Samaranch tiene una situación similar. Y bueno, hay otros candidatos, por ejemplo el de la Federación Internacional de uno de los deportes de invierno, sueco británico, que apenas se convirtió en miembro COI este año, y aparentemente es una persona muy adinerada, y pues me preocupa qué intenciones pueda haber detrás de una candidatura de esas. De tal manera que yo no veo buenos candidatos, y por lo tanto quizá la Christy Coventry, que es la única de las mujeres, probablemente además sea la ficha de Thomas Bach. Yo estoy casi convencido de que de todas maneras se va a elegir a quien Thomas Bach designe como su sucesor. O sea, yo creo que después de esa presidencia que él ha tenido, lo hablamos ayer, el hecho de que sus compañeros hayan propuesto ampliarle su mandato por encima de la Carta Olímpica, pues quiere decir que ha acumulado un gran poder, y uno pensaría que en un caso de esos pues podría estar en capacidad de escoger a quien reciba ese testimonio. Entonces, especulando,
pues yo creo que estaría en cabeza de Christy Coventry esa responsabilidad, y de ella, digamos, el único reparo que yo tendría es que, sin que esto necesariamente sea un defecto, es que aún está muy joven y que aún le falta quizá camino por recorrer dentro del mismo movimiento olímpico. Pero bueno, veo con preocupación la sucesión de Thomas Bach y por lo tanto si Coubertin pueda mantenerse al nivel que Thomas Bach lo mantuvo. Y frente a la de Los Ángeles, claro, todos quedamos preocupados de la ceremonia de clausura, pero lo primero que quisiera decir es que después de lo que hizo París es muy difícil que otra ciudad tiene que proponer una cosa completamente distinta, y los Juegos de Los Ángeles van a ser los Juegos de Hollywood. Y como bien lo decía Daniel, pues le corresponde a cada ciudad interpretar y por lo tanto producir unos juegos de acuerdo con esa interpretación. Lo de París fue fantástico en el sentido, por ejemplo, de poner toda la ciudad, poner todo su patrimonio al servicio de los juegos. Comentaba con alguien, por ejemplo, que si esto hubiera sido en Italia, los italianos son muy celosos con su patrimonio y no hubieran permitido que se hicieran muchas de las cosas que se hicieron en París, pero París lo interpretó de una manera completamente distinta y le mostró al mundo, le hizo saber al mundo lo irreverentes que son y todo lo que tienen y todo lo que han inventado y todo lo que han producido para la humanidad. En ese sentido lo aprovecharon perfectamente. Supongo que Los Ángeles lo irá a aprovechar a su manera también, con una mirada desde Hollywood, si se quiere. Pero bueno, comparto, digamos, esas preocupaciones con Nelson. Les quería preguntar un poco a los dos, ¿no? Primero que nada, lo tomo como una reflexión. Por lo que veo de sus presentaciones, veo que la obra de Pierre de Coubertin, el pensamiento, de alguna manera está vivo, en el sentido que hay una preocupación e interés por asociarse al evento olímpico. Y se ha como intentando actualizar en esa fragmentación, en esa diversificación que está presentando. Con nuevas formas deportivas, nuevas ceremonias, nuevos eventos, pero sin embargo está rescatando la parte cultural artística que tú mencionaste. Muy ricos esos videos de ese joven pintor que preparó con ese violín, ¿no? O sea, me pareció maravillosa esa pieza, que te digo que te la voy a usar en algún otro evento. Yo creo que se está rescatando parte de eso, al menos París aprovechó que era su acervo y quería rescatar desde ahí, era una oportunidad, habría que mantenerlo, pero creo que hay algo de eso. Pero también veía, igual que decía Daniel, el tema de aparición de nuevas formas deportivas o nuevos modelos deportivos, como que se le quieren pegar o tomar el know-how del movimiento olímpico. Los Juegos de la Fe, decías, los Holy Games, me hablaste creo un momento, y otros eventos más. Tú hablabas de las nuevas formas deportivas y te agradezco el dato que nos diste de cuán avanzado está de esos juegos sin antidoping. ¿Cómo gana? Y los eSports, por supuesto, que es más universal. Digo, la pregunta que quiero hacerles de alguna manera es, ¿cuánto podrá soportar el movimiento olímpico tradicional, sus valores, su esencia, esta fragmentación, esta aparición de nuevos subproductos? ¿Cuánto podrá resistir o mantener su esencia a esta permanente surgimiento de nuevas formas, significaciones y hasta expectativas? Era un poco ese el desafío. Bueno, gracias, la pregunta es muy interesante, ¿no? Yo no sé si quizá lo compartan o quizá no, pero de alguna forma me encuentro ahí. Digo, he llegado a una edad, y creo que todos llegamos a una edad en la que siempre decimos, siempre tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero por otro lado, y dando lugar también a estos momentos en los que uno piensa y se identifica con las modificaciones que surgen como nuevas propuestas, nuevas intenciones. A mí hay modificaciones que me parecen brillantes en el seno del movimiento olímpico y de los Juegos, como por ejemplo la inclusión del rugby 7. Primero porque es un deporte que es tradicional en cuanto a la concepción que Pierre de Coubertin tenía sobre el deporte. Pero además políticamente es la tercera vez que se compite
ahora ganó Francia, las dos anteriores las ganó Fiji. Y Fiji nunca había ganado una medalla olímpica. Y lo importante es que es para un país tener una medalla olímpica en un deporte. Como también lo es importante, creo que era un atleta de Santa Lucía, ¿sí? Estos nuevos modelos como fue en su momento, no sé si recuerdan un nadador de la década del 80, se llama Anthony Nesti, de Surinam, un atleta formado en otro país, pero también, por ejemplo, cómo se da una cuestión consecuente entre Ecuador y los marchistas olímpicos. Desde Jefferson hasta el momento, Ecuador en marcha olímpica ya tiene una sede en los Estados Unidos, entran sus atletas, la potencia del émulo que tiene en la juventud. Pero claro, el movimiento olímpico necesita nuevas versiones del deporte, porque si hay algo que es, creo yo, aburrido para empezar un deporte, es correr 100 metros llanos o nadar por un andarivel en el que uno no ve a sus compañeros y tiene solamente agua. Lo divertido es manejarse en una bicicleta a campo traviesa para ver cómo hace y cómo se las ingenia para llegar a la meta. Es decir, estos deportes juveniles, urbanos, femeninos y encima fácilmente adoptados por países que no han tenido tantas medallas en su historia, hacen que haya consideraciones cada vez más importantes, ¿no? Recuerdo que en algún momento cuando se hablaba de universalidad, se hablaba de deportes como el kabaddi. No sé si alguno conoce el kabaddi. Es un deporte hindú, que se juega por 1.600 millones de personas entre hindú, Bangladesh y Pakistán. Y es un deporte, es una mezcla de lucha y el juego de la mancha, ¿no? El tocadito. Lo juegan mucha gente, pero sumamente concentrado. Entonces, dar lugar a la aparición de deportes regionales. Una novedad para los próximos juegos, la inclusión del flag football, un derivado del fútbol americano. Yo no sé qué tan popular será, pero evidentemente ha alcanzado aquello de los 70 países en 4 continentes. La reinclusión del lacrosse y esta constante ida y vuelta entre la técnica y la política deportiva del béisbol y el softball, ¿no? Es decir, estos son aspectos de la política propia del Comité Olímpico Internacional, porque de pronto va a tener que decidir si el frisbee es un deporte olímpico. Y hay muchas gestiones para que el jiu-jitsu y las MMA sean deporte olímpico. Ahora, me pongo a pensar, si uno piensa desde la lógica deportiva, ¿qué tan deportivo puede ser lanzar un frisbee? Y digo, ¿y qué aspectos uno puede llegar a combatir o objetar a deportes de combate como el jiu-jitsu y como las MMA? En particular creo que jiu-jitsu y judo son lo mismo, de hecho son lo mismo. El judo es el aspecto deportivo del jiu-jitsu, o sea que tiene un reglamento distinto que perfectamente podrían asociarse. Pero además en el caso de las MMA hay cuestiones que tocan valores muy profundos, ¿no? Esto es una cosa totalmente personal. Yo creo que las MMA le falta nobleza para hacer deporte. Le falta nobleza, porque competir en condiciones que tienen que ser enjaulados para cierta clase de seres vivos, ¿no? Y no tener la opción a la defensa inmediata cuando un ataque se produce contra el tatami o contra la reja, eso a mí me pone muy mal. Y en realidad tiene algunas reglas, no son abiertas todas las reglas, pero creo que es la cuota que tiene que pagar la humanidad por referirse a un deporte muy parecido a lo que era el pancracio, ¿no? Aquel deporte que era una mezcla de malos luchadores con malos boxeadores y que era bestial, deportes que se definían cuando bajaba el polvo y muchas veces mortal. Creo que en esta situación creo que el movimiento olímpico tiene que repensar quién puede decir si un deporte es deporte. Es un derecho del Comité Olímpico Internacional arrogarse para decir esto es un deporte o esto no es un deporte. Bueno, en lo particular yo creo que no, creo que el Comité Olímpico está integrado por dirigentes y también hay que decirlo, con ciertos intereses o con muchos intereses personales e individuales, y para los cuales el deporte es un negocio. El deporte es un negocio porque es su principal y su única dedicación, regular el deporte mundial. Y son 106 personas, 115 personas,
algunas de ellas que han tenido que ser removidos por situaciones muy particulares, pero que responden a una lógica que no sé si está imbuida de educación en valores olímpicos. No sé si nos encontramos con la posibilidad de tener un presidente que de pronto contradiga los principios fundamentales de la Carta Olímpica. Porque ya no es que está contradiciendo un artículo, los artículos van y vienen como la edad del presidente del COI. ¿Sí? Eso lo hemos tenido, lo hemos vivido. ¿Hasta dónde se permite la negación de los principios fundamentales? Que no son muchos, son 7. Y siempre estamos en el equilibrio en si sirve el deporte para mejorar al ser humano o sirve el ser humano para mejorar al deporte. Eso es una batalla que yo creo que no está saldada, no está definida, y ojalá vayamos a ver. Yo lo veo cada vez más cerca a un combate entre Terminators que entre seres humanos, ¿no? Es decir, seres humanos que después pierden la noción de la esencia en función de la verdadera razón para la práctica del deporte. Porque también empiezan las carreras políticas detrás del deporte. Las personalidades que tienen ambiciones para llegar a la política de su país, lo vemos constantemente, la política deportiva, y el salto a la política gubernativa, etcétera, etcétera. Así que para mí, como todo futuro, es absolutamente incierto, ¿sí? Y que va a depender del criterio del que esté en momentos para decidir cosas. Es muy difícil el redireccionamiento para volver a cosas antiguas. Así que bueno, nosotros tenemos la imagen de que hemos vivido una serie de cambios desde Baden-Baden 1981, y si no se hubiera tomado la decisión de hacer los Juegos Olímpicos un evento universal en la televisión del mundo, hoy estaríamos hablando de otros Juegos Olímpicos, seguramente mucho menos populares, no globales, no tan comerciales y más simbólicos que otra cosa. Sí, Dante, muy interesante la pregunta. Y yo empezaría diciendo, así como incorporamos elementos nuevos, yo también lamentaría otros que se han perdido, ¿no? Recordemos como parte de esa olimpiada cultural, si se quiere, cuando se otorgaban medallas por competencias artísticas, inclusive había pruebas donde se premiaba a los arquitectos que presentaban proyectos para estadios nuevos y demás. Y bueno, desde luego, pues la famosa medalla de oro olímpica de Pierre de Coubertin a través de su oda al deporte. Entonces yo añoro esos elementos que se han perdido y desde luego se incorporan otros nuevos. Yo añadiría a lo que ya dijo Daniel, por ejemplo, las competencias mixtas me parecen sumamente interesantes dentro del programa de los Juegos Olímpicos, y cada vez hay más eventos mixtos. Sí, yo creo que tenemos un mejor presente que un futuro. Como lo dije ahora, soy un poco pesimista frente al futuro. Además, esto cambia a un ritmo acelerado y bueno, esto es frenético. Y uno podría ser, sí, pesimista, fatalista o optimista. Yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, y ojalá quien tome el testimonio de Thomas Bach lo sepa interpretar bien. A mí me parece siempre que el modelo solidario del movimiento olímpico y del Comité Olímpico Internacional es muy poderoso. Uno, por ejemplo, jamás ha visto que haya un intento de huelga de atletas olímpicos, como por ejemplo los hay en las ligas profesionales de los Estados Unidos reclamando sus derechos. No, este modelo solidario del Comité Olímpico Internacional, a través del cual el 90% de sus millonarios ingresos se reinvierten en el desarrollo del deporte y se trata de priorizar a los países con más necesidades, tiene resultados en lo que tú dices. Esta edición de los Juegos fue en la que mayor número de países ganaron medallas olímpicas, o sea, cada vez más países ganan medallas olímpicas y muchos de ellos sus primeras medallas. El caso histórico de Santa Lucía, medalla de oro y plata en 100 y 200 metros planos femeninos, ¿cierto? Eso es producto de ese modelo solidario donde se apoya, donde se trata de nivelar el campo de juego. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista de que ese modelo siga funcionando, y detrás de esto pues hay todos unos intereses económicos, pero en la medida en que sean puestos al servicio del olimpismo, o sea, estos ingresos por patrocinadores y por venta de derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos siguen creciendo cada cuatrenio y cada vez habrá más recursos. Lo importante es que esos recursos, repito, se inviertan bien y se pongan al servicio de los que más lo necesitan para mantener equilibrado ese campo de juego.
les hago una pregunta a todos, o por lo menos a los que quedan. ¿Están de acuerdo con la ceremonia de apertura fuera del estadio? ¿O es más importante hacerla dentro de un estadio? Ajá. Sí. Digo, pero la significación para el atleta participante. Posiblemente se quiera también de que los atletas no tengan la oportunidad de manifestar, ¿no? Aunque sea esto. La intersección. Fíjate una cosa que sí es cierto, se limitan en algunas ceremonias, algunas actividades que eran tradicionales, pero por otro lado también veo un acierto en esto que hacían en París, esta Plaza de los Campeones, que coincide directamente con el pensamiento de Pierre de Coubertin por darle este lugar a los atletas, a los vencedores. ¿De los cuatro, no? Ah. Sí. No. Hay una cosa que nos tiene que quedar claro. Los Juegos Olímpicos son lo que son por la presencia de los medios. Pero los medios imponen un lenguaje y están dando al traste con mucho, incluso hasta con las interioridades técnicas de los deportes. Y si no vamos para Rally Point, yo creo que los medios tienen una responsabilidad social en la educación, porque, por ejemplo, usted abordaron muchas cosas de la comercialización, como el daño que ha hecho al ideario olímpico. Sin embargo, hay un programa top en el Comité Olímpico donde ellos hacen uso de los símbolos olímpicos independientemente del plenario de los 115 miembros. Los negocian directamente con el ejecutivo del COI. ¿Y quién le pone freno a eso? Son los grandes responsables, los que hacen las políticas en el mundo. También es una consecuencia del Congreso de Baden-Baden. De Baden-Baden 81 con la modificación de la Carta Olímpica. Pero eso era un fenómeno que había que hacer. Lo culpan a Samaranch por eso, yo no lo creo. Ya las federaciones internacionales están haciendo cambios sustantivos en la entrada de los atletas profesionales. Y el catalán inteligente al fin dijo, me van a robar el show, que había pasado con el fútbol en el año 8. Y lo de Hitler, ahorita te estaba oyendo hablar. Y recordé, eso también se ha manipulado mucho, porque Alemania logra la sede olímpica en el 31 y el nacionalsocialismo llega al poder en el 33. O sea, Hitler lo que hace es montarse en eso. Y evidentemente coincidieron dos grandes figuras para la historia del olimpismo, que es Cartier y Lewald, que fueron los responsables de la organización, y tal vez esa carrera simbólica de la carrera de los relevos que ha llegado hasta nuestros días y el símbolo olímpico. Hay muchos desafíos en el mundo. El Comité Olímpico y el mundo olímpico no es un hecho aislado. Es un subproducto social del mundo y evidentemente ha pasado por muchos problemas. Yo le digo que si no hubiera esa dualidad de presidentes de CON y miembros del Comité Olímpico Internacional, ¿cómo se hubiera podido garantizar las políticas en países, por ejemplo, como el Medio Oriente, que tienen un secretismo cultural visto como atrasado para los países de Occidente? El deporte, desde que su surgimiento, ha tenido una visión patriarcal y los europeos han mandado, se hizo en la Sorbona, no nos podemos olvidar de eso. También yo miro también el profesionalismo o el amateurismo de Coubertin como ya un referente. ¿Por qué? Porque los inicios del olimpismo, los practicantes y los competidores deportivos eran de una élite que no necesitaba prostituirse, cobrar por competir. Ya el fenómeno hoy en día social del mundo ha avanzado de una manera, como usted lo dijo, que no se puede hacer deporte si no hay recursos por el tiempo. Hay muchos desafíos en la educación, pero sigo pensando en que los medios tienen un papel protagónico. Nosotros no podemos buscar la educación olímpica solo intramuros en las escuelas. Hay que salir, hay que buscar
Yo quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, al comité organizador. Yo he aprendido mucho con ustedes aquí de las maneras de hacer. Yo vengo de un país que sufre en este momento una situación económica muy compleja. Cuando yo les voy a hablar de inteligencia artificial, no es porque no tengamos los especialistas, pero la situación es tan precaria que yo lo veo a veces como ciencia ficción. Entonces esto es muy bueno. Yo quería agradecerles a todos, sobre todo porque tenemos que hacer una visión desde nuestra realidad y nuestra perspectiva. Nosotros tuvimos grandes resultados deportivos, pero Cuba en específico, la educación física, nunca estuvo realmente dirigida, no antes, incluso antes del 59 de la revolución, siempre estuvo dirigida hacia el desarrollo de las capacidades físicas, y eso es un error. Eso es un error. Como ahora, una de las cosas que usted habló también, que es el juego como positivo, los juegos electrónicos, una de las cosas que están sustentando moral es que no existe doping. Dicen que existe doping dentro del deporte olímpico, sin embargo no se ha podido precisar que hay un doping dentro de los deportes electrónicos, y están haciendo lobby con eso. Nada más. Muchas gracias.